¿Cómo están? Bienvenidos a Lente Rosa Radio, redes sociales. Estamos en nuestra casa en Radio Aslan, 550 de AMXEGNAI. Y desde Estudio Israel, mi amigo Ángel Ayala está del otro lado de la cámara y también los saluda. Tenemos un tema muy especial el día de hoy. Pues ya estamos terminando el año y qué mejor que hacerlo mediante la meditación. Vamos a ver de qué se trata. Este es el tema de hoy en Lente Rosa Radio. Normalmente solemos prestar atención a las actividades del momento solo con una pequeña parte de nosotros mismos, mientras la mente y los pensamientos están en otra cosa completamente distinta. Vivimos en el modo piloto automático, ocupándonos de nuestras cosas con muy poca conciencia de los detalles de nuestra experiencia del momento, ni siquiera de las intenciones que motivan nuestras acciones. Mindfulness, o atención consciente o atención plena, es una práctica en la que tomamos conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, cómo nos sentimos, tanto física como emocionalmente, y cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida. Cultivando la atención consciente, podemos aprender a tener mucha más sensibilidad para el proceso de reacción casi permanente que experimentamos en respuesta a todo lo que nos afecta en la vida. Hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, hablaremos del mindfulness, ya que es posible que haya cosas que no podemos cambiar, como el dolor, la enfermedad o una circunstancia difícil, pero al menos podemos darnos cuenta de cómo reaccionamos o respondemos a todo lo que nos ocurre y desarrollar estrategias para cambiar la relación que tenemos con nuestras circunstancias. Por Radio Aslan, comenzamos. Pues el tema de hoy a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por el nombre, mindfulness, mejor dicho, atención plena. Y para hablar de esto, de la atención plena, de qué se trata, porque es una filosofía, según nos dice nuestra invitada de hoy, pues tenemos a la psicóloga y máster en terapia familiar sistémica, Aimee Argüero Fonseca, a la cual le doy la bienvenida. Gracias. Por primera vez a Lente Rosa y que sea la primera de muchas. Así es, Luz. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo un tema que me apasiona y que creo que es muy útil para la mayoría de las personas en este momento, ¿no? Que estamos como muy llenos de cosas, tenemos el celular pegado todo el tiempo. Lo dijiste por mí, es para ver tu nombre. No, pero al menos yo no puedo estar sin mi celular. No, yo tampoco. Ya creo que como que se ha convertido en parte de mi cuerpo. Estaba platicando el otro día con una amiga que estudia cosas de avances tecnológicos y así, decía que estamos tan pegados a eso que próximamente pues va a haber algún pegamento, ¿no? Algún artefacto que haga que ya esté o magnéticamente en nuestro cuerpo, ¿no? Que ya va a ser No, pues falta poco para eso. Pero bueno, el mindfulness lo que trata es de evitar que nos perdamos ante tantas distracciones, porque cuando estamos muy enrolados en muchas cosas nos perdemos de nosotros mismos, y al perdernos entonces empezamos a perder cosas valiosas, entre ellos la forma eficiente de comunicarnos con los demás, ¿no? Y además no vivimos en paz ni tan felices como podríamos hacerlo. Y estamos culminando casi ya un año y ahorita es cuando pues hacemos el recuento de si hicimos todo lo que dijimos, cuando viene la frustración de no lo logré, cuando creemos que se nos fueron los días y no hicimos lo necesario. Y nos empezamos a autoflagelar, ¿no? Y como que eso no sirve. No bajé 10 kilos. Sí, eso ya pasó. Y eso es algo que me llama la atención de esta filosofía, porque el pasado como que no le hace caso en el futuro. Sí, lo que es el mindfulness, bueno, mindfulness es una palabra inglesa que no tiene una traducción exacta, es como mind de mente, full de lleno, ¿no? Es como poner toda nuestra mente en algo, o sea, en el presente. Totalmente en algo. Totalmente. Es como tratar de, por ejemplo, cerrar los ojos y poner atención a lo que estoy sintiendo en este momento, a lo que estoy viendo, a lo que estoy escuchando. Y entonces, al estar centrándome en lo que está pasando en este momento, empiezo a tener conciencia plena. Dicen una especie de abstracción donde no juzgas, es decir, no haces juicios, no dices, ay, me siento bien o me siento mal y voy a tratar de, por ejemplo, la meditación con relajación, tú
trabajas para relajarte. Es decir, me siento mal, quiero relajarme. En mindfulness no. Es como, solo quiero saber qué está pasando. ¿Qué siento en este momento? ¿Qué siento en este momento? Y si no me siento relajado, no me importa. Lo que me importa es saber qué siento y aceptarlo sin juicio, ni expectativas. Eso es el mindfulness. Atención plena en lo que está pasando, sin miedos, sin juicio, sin tratar de quitar lo que esté pasando, aunque no sea bueno. Y sin expectativas, y es que yo debería estar sintiéndome bien. Por ejemplo, no debería estar asustada en este momento. Entonces lo que hace el mindfulness es aceptar. Y al aceptar, entonces las cosas fluyen. Cuando haces las técnicas que te llevan a eso, tú podrías relajarte, pero podrías no relajarte, porque la meta del mindfulness no es eso, es solo que aceptes lo que está pasando. O sea que es sobre todo estar consciente del momento en que se está viviendo. Así es. Sea bueno, sea malo, esté pasando la situación que sea, pero estar consciente. Así es. Ahora, estamos conscientes. ¿Y qué sigue? Ya, o sea, ahorita que dijiste hay que cerrar los ojos, yo cerré mis ojos, ya me estaba durmiendo, ¿no es cierto? Sentí paz, me concentré en el momento que estamos, escuché tu voz, me sentí relajada, fíjate, y fueron unos segunditos. Bueno, ya me situé. Ahora, ¿qué hago con lo que tengo? Ya estoy reconociendo mi realidad presente. ¿Qué hago con eso? La mayoría de los dolores que tenemos en la vida son debido a que luchamos contra lo que está pasando. Hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Definitivamente. Y las cosas que podemos cambiar, aún así, no dependen del todo de nosotros. Lo que hace el mindfulness es tratar de entenderte sin juicio y sin juzgarte. La mayoría de las cosas, por ejemplo, estamos sufriendo, nos robaron el celular, hablando del celular, yo sufriría mucho. Nos robaron el celular y entonces estoy triste y estoy enojada y bla, bla, bla. Entonces entro a esto y me doy cuenta que estoy triste y estoy enojada y no voy a cambiar que perdí mi celular, pero al menos le doy un espacio a mi reacción. Es decir, en vez de directamente irme al enojo, al grito, al llanto, quizá descanso, analizo la situación y acepto. Se dice que cuando uno acepta las cosas, entonces las cosas empiezan a verse menos difíciles y el cerebro empieza a acomodar y empieza a buscar opciones. El mindfulness trabaja, bueno, te platico así breve de dónde salió. El mindfulness está basado en una filosofía budista. Sí. Al principio era oriental. Entonces un profesor, un médico de la Universidad de Massachusetts, se trajo esas herramientas y las empezó a utilizar en un programa que él ideó para la gente con estrés agudo. Entonces empezaron a utilizar estas técnicas y empezó a notar mediante resonancias que las personas se relajaban primero, ¿no? O sea, que había una especie de tranquilidad, aceptación, y eso hacía que el estrés disminuyera considerablemente. Así empezó. Después empezó a hacer estudios ya con más tiempo y se dio cuenta que como nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, es decir, nuestras neuronas pueden expandirse o contraerse y hacer cambios. Entonces se dio cuenta que la sustancia gris, es decir, la parte más amplia de la neurona está compuesta de sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia blanca, digamos que son las colitas con las que se pegan neurona con neurona. Y la gris es donde se concentran los somas, que es como la parte importante de las neuronas. ¿A qué voy con esto? Es que él dice que con el mindfulness la parte gris empieza a expandirse. ¿Y qué consecuencias trae eso? Que, por ejemplo, nuestra parte prefrontal, la parte de aquí del cerebro, es la encargada del razonamiento, entre otras cosas. Entonces se dieron cuenta que había cambios físicos. O sea, que no solo era un asunto de me siento mejor en este rato y ya, sino que si haces estos ejercicios con constancia, puede haber cambios en tu cerebro físico y de tal forma tienes reacciones diferentes. Por ejemplo, en esta parte prefrontal se encuentra la capacidad de decidir, la capacidad de ser empático con el otro, está también el poder de decisión, la rapidez para tomar uno u otro camino, para buscar opciones, para tomar mejores decisiones, la atención, la memoria, en fin, una maravilla, ¿no? Entonces se dieron cuenta que había algo físico también. Y entonces dejó de ser algo así como esotérico, espiritual, y dijeron, no, es que haciendo esto puede haber cambios en tu cuerpo. Científicamente hablando, había más cosas. ¿no? Y entonces de forma permanente. ¿Qué se necesita? Pues disciplina.
para estar practicando esto todos los días. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? No con un día o dos tus músculos van a crecer o adelgazar, no sé, depende de lo que quiera la persona. Tienes que hacer lo mismo con tu cerebro. O sea, está la capacidad de hacer que nuestras neuronas cambien a nuestro favor. Y esto es mediante el situarse en el presente y relajarse. ¿Así sería? Digamos que la primera parte del mindfulness dice que tienes que concentrarte en la respiración. Es la base, ¿no? Es el paso 1 es concentrarte en tu cuerpo, en lo que está pasando. ¿Cómo? Lo más fácil es cerrando los ojos y poniendo atención en tu respiración. Te concentras en una cosa, la que tú quieras. Por ejemplo, cuando respiramos, nuestro pecho se expande y se contrae. Uh-huh. Y también nuestras fosas nasales se mueven, ¿no? O sea, empezamos a sentir. Es decir, tú puedes concentrarte en eso o bien en la sensación de la sangre recorriendo tus venas. Hay gente que puede sentir o al menos imaginar. Y al estar imaginando, te centras en eso. ¿Y el latido del corazón? El latido del corazón. Entonces, cada quien puede concentrarse en lo que cada quien quiera. Lo que importa es eso, que te empieces a ir hacia adentro de ti. Entonces, empiezas con eso. Y después de un rato, empiezas a introducirte a tus pensamientos. Es decir, cuando estás relajándote así, tu cuerpo, pensando en la respiración, tu mente empieza como a abrirse de alguna forma. Entonces empiezan a llegar pensamientos y el asunto aquí es que no debes luchar con los pensamientos porque, como te decía, es una cosa de aceptar lo que está pasando. Entonces llega el pensamiento y tú te das cuenta, ok, estoy pensando esto y no te juzgo, o sea, no está mal, no está bien, solo quiero saber qué hay ahí adentro. Entonces, saber, o sea, nadie mejor se puede conocer que a uno mismo, pero a veces ni siquiera tú te conoces porque no te pones atención. Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece bien? Y seguimos con este tema que está muy interesante. Ahorita nos vas a hablar de los siguientes pasos para poder hacer esta filosofía, esta meditación que seguramente nos puede ayudar mucho en estos días de crisis emocional. Regresamos. Lente Rosa Radio. Lente Rosa Radio y redes sociales es un espacio creado para ustedes. Los temas que tratamos aquí son precisamente basados en sus mensajes de texto, inbox, en los comentarios que de manera personal nos hacen y con mucho gusto pues los estamos abordando. Si tiene alguna idea de tema, con toda la confianza se puede contactar con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con este fin de año, evaluación de las metas, de lo que sí y lo que no logramos. Y qué importante es meditar. Bueno, ¿qué pasó? ¿En dónde estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y qué puedo hacer con eso mediante esta filosofía de vida? Que más adelantito nos vas a comentar, te preguntaba yo, que se puede aplicar con diferentes terapias, pero así solita, también. Es una filosofía. Sí. Es una filosofía. Es un conjunto de técnicas. Un conjunto de técnicas. Que pueden transformarse en filosofía de vida. Muy bien. Hace ratito nos hablabas del primer paso, que era respirar. Respirar, tranquilizarse. Darte cuenta de que, o si no tranquilizarte, porque puede ser que te tranquilice respirar. No estás tranquilo. O sea, si estoy muy enojada, voy a estar poniendo atención y me voy a dar cuenta, qué enojada estoy, ¿no? Estoy sintiendo hasta vibrando de coraje. Y no me voy a juzgar, o sea, no voy a decir, es que no debería estar enojada, debería estar tranquila, porque tenemos la creencia de que lo ideal es estar siempre así como sonriente y tranquila y feliz, y la vida no siempre es como para que nosotros estemos sonrientes y tranquilas. Y quizá no, Amalia, porque si fuera la vida así de tranquila, quizás sería un poco aburrida, sin retos, ¿no? Es como, ¿cómo vamos a crecer si no nos presionan, si no nos apachurran un poquito para... Ahí nos quedamos en la zona de confort. En la zona de confort, ¿no? Pero pues no, la vida no nos permite. El asunto entonces, te digo, sería darte cuenta de qué es lo que está pasando en ese momento en tu cuerpo. Después de eso, estando un rato con la atención en la respiración, te digo, la respiración no es que sea el único camino, pero es el camino más sencillo. Pones atención en la respiración, te das cuenta lo que está pasando dentro de ti y poco a poco empiezan a llegar los pensamientos. Tienes que ser capaz de ver esos pensamientos como si fueran una película. Como que si fueras ajena a ellos, como si no son tuyos. Y entonces obvio estás con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Acostado, sentado. La postura ideal es una postura donde te sientas digno. Es curioso, ¿no? Pero cuando leí esa parte se me hizo muy interesante. Es como una postura de dignidad, donde tú sientas,
yo soy yo y estoy aquí plantada, sentada o acostada en mi propio cuerpo y estoy satisfecha. Cada quien con elige eso. la posición, Sí. entonces, que te sientas Usualmente digno. sí, sentado, pero no hay que hacer la posturas de flor de loto ni nada, ¿no? No puedes hacerlo si esa posición te hace sentir cómoda o cómodo y ya, pero no es necesario. Entonces es ponerte en una posición que tú te sientas bien y empezar a poner atención en la respiración y en todas las funciones de tu cuerpo que puedas percibir o imaginar, porque se vale, aunque no sepamos cómo es que está pasando ciertas cosas por dentro, imaginar cómo es. Y entonces te concentras tanto en eso que todo lo demás empieza a desaparecer, que es la meta. El estado alterado de conciencia, porque al estar haciendo eso alteramos nuestra conciencia, porque no percibimos ya lo demás. Poco a poco vamos perdiendo. ¿Te ha pasado que vas en tu carro o en el camión o en donde sea y de repente haces esto y dices, caray, ya pasé 4 cuadras, ¿cuándo? ¿A qué hora? Sí. Ese es lo que se busca en esto, ¿no? Que tú te concentres tanto que se te va, el tiempo vuela, o sea, el tiempo deja de existir y te concentras en eso. Entonces ese es el paso 1. Después de estar ya atento, te decía, los pensamientos empiezan a llegar y tienes que ser capaz de verlos pasar como en una pantalla y sin juzgarlos, entenderlos. ¿Pero todos o agarras uno? Como te lleguen. Puede ser que estés como muy llena de cosas y entonces vas... Esto y lo otro, sí, y lo sí, otro, y sí. lo otro. No, hombre, pues yo voy a jugar ping-pong. Entonces empezarías a jugar ping-pong con ellos y te tratarías de divertir haciendo eso. Y tratarías de entender que estás viviendo esas cosas porque tienes una situación compleja y que está bien. Entonces no se trata de luchar porque casi siempre es como, no, espera, relájate, olvídate, No pasa distráetelo, no pasa nada, todo va a estar bien. Y aquí no, es aquí como, probablemente nada va a estar bien, pero eventualmente tienes la capacidad de utilizar esto que está pasando malo y transformarlo a tu favor. Entonces es concentrarte, no tenerle miedo a tus cosas, ¿no? A tus pensamientos. A veces nos asustamos por pensamientos que tenemos y nos da miedo o vergüenza, ¿no? Es como, ¿cómo pude pensar yo que me cae gorda esta persona, ¿no? Si yo soy buena, ¿por qué? Entonces es como, no, ok, te cae mal, ¿por qué te cae mal? Checa por qué, ¿no? Pues es que pasó esto, ok. Acepto que pasó esto, acepto que me cayó mal, acepto que surgieron sentimientos negativos y está bien. Ya que haces ese proceso ahora de atención en tus pensamientos, tratas de unificar las dos cosas. Es decir, ok, ¿cómo quiero estar? O sea, ya entendí, ya me acepté, ya no me juzgué y ya no tengo expectativas de que debería algo ni nada. Es como, soy lo que soy y estoy viviendo lo que estoy viviendo. Lo genial de esto es que dicen que cuando uno deja de luchar, las cosas fluyen mejor. Sí. Y entonces empiezan a surgir otras opciones, ¿no? Estoy, por ejemplo, muy angustiado porque, no sé, me despidieron de mi trabajo. Entonces, si yo tratara de hacerlo por la vía de la paz y relajación con una meditación normal, sería como todo va a estar bien, respiro, fluyo y demás. En el mindfulness no, está de la fregada, perdón por decir eso. Está muy terrible, está muy mal. Y es cierto, se me va a complicar, pero estoy completo de todas formas. Y empiezas a pensar poco a poco y se te empiezan a surgir como otros caminos. ¿Tú mismo empiezas a encontrar la solución? Tú mismo. ¿Por dónde le vas a dar? Siempre. Es como un laberinto. Ajá. Me imagino ahorita con todo lo que nos estabas diciendo, que sí, esa rueda de pensamientos o ping-pong o como sea, y de repente como que los vas situando, acomodando junto con lo que sientes. Y en ese laberinto, tal vez en algún momento llegues a, esto sería una buena solución. Como cuando vamos a la casa de los espejos y si estamos asustados, es mucho más complicado salir, ¿no? Sí, te asustas más por lo que ves en la imagen, ¿no? Entonces dicen, buscar la salida. La situación de la vida a veces la vida es compleja, pero nuestra percepción de ella la vuelve aún más compleja. Si solo tomáramos las complejidades o oscuridades o tristezas que la vida nos trae, pero no le incluyéramos el miedo que nos dan, entonces sería pues una carga menos. Y lo que se trata es eso, de decir, ok,
Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Ok, entonces ya están los pensamientos, ya nos situamos en lo que está pasando. ¿Qué sigue? ¿Qué hago después con toda esa información? El hecho de haberlas aceptado te va a tranquilizar, o al menos vas a saber por qué estás sintiendo eso, y regresas a tu vida de una forma diferente, con menos miedo, porque se trata de eso. La mayoría tenemos miedo todo el tiempo. Sí. Sí. Miedo Creo que es el más común de los obstáculos, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cuál es tu mayor obstáculo? La mayoría de la gente dice, miedo a esto. Entonces lo que estamos haciendo acá es aceptar el miedo como parte de y utilizarlo a nuestro favor. Y todo mediante esa aceptación, esa relajación. Fíjate que pues muchas veces cuando tenemos situaciones complicadas, queremos correr a hablar con la amiga, con el amigo a lo mejor, con la familia o ir a una terapia psicológica para que nos digan qué hacer. Y normalmente pues lo que hacen es dejarnos hablar, que nos saque lo que trae y que llegues a las conclusiones. Esta sería como otra manera de hacerlo, pero contigo mismo. Esta es como una forma de evitar tronar y llegar a psicoterapia. Y con eso estoy tratando de reducir mis clientes o algo, ¿no? Porque si ya no quieres tener pacientes, ya no quiero tener pacientes. Ya estoy bien. Ángel, ¿tú crees? Fíjate nomás. Pero el asunto es que sí, las personas, si empiezan a aceptar más su día a día, entonces se van a angustiar menos, se van a asustar menos y pues van a necesitar menos al psicólogo, que yo los espero con gusto, ¿no? Pero de todas formas, el psicólogo siempre se ocupa, siempre, ¿no? Porque y somos una guía. O sea, una cosa es que tu propio cerebro te muestre ciertos caminos y otra cosa es que un profesional te dé otras opciones aún. Claro, porque ya te diste cuenta qué onda, pero sí vas a necesitar a alguien que esté más capacitado para que te guíe también, para llegar a la salida del laberinto. Vamos a hacer una pausa bien cortita y al regresar tenemos más de este tema interesantísimo. Lente Rosa Radio. Ya de regreso en Lente Rosa Radio por Radio Aztlán XEGNAI 550 de AM y redes sociales desde Estudio Azrael. Y ya llevamos medio programa y quiero decirte y confesarte, Aimé, que todavía no me aprendo el nombre de la filosofía, pero aquí tengo mi celular donde lo anoté, Mindfulness, que mejor lo conocemos como atención español, plena. Atención o conciencia plena. Atención o conciencia plena. Y que tiene mucho que ver con esto de relajarnos y aceptar la situación sin juzgar. Y sin expectativas. Oye, eso está muy bien, porque luego uno dice, ay, ¿dónde está el final feliz y color de rosa que me prometieron? Y sufrimos porque no está. Mis expectativas en mi cabecita, ¿no? Fíjate que ahorita en el corte, me gustaría que no se nos pasara, te preguntaba acerca de cuando alguien tiene crisis de neurosis, de violencia, situaciones que en estás reaccionando negativamente y que a lo mejor puedes agredir o agredirte porque estás, pero hirviendo de coraje, punto de tronar, de desilusión. ¿Cuántos inclusive suicidios pudieran evitarse haciendo esto? Si pudiéramos controlar, ¿verdad? Bueno, se trata justo de evitar que la reacción sea automática. Normalmente nuestro cuerpo reacciona automáticamente a emociones intensas. Por ejemplo, vas caminando y un coche está a punto de atropellarte, no te das cuenta, entonces lo que hace tu corazón es bombear rápido, te quitas, te asustas. Y a veces lloramos o nos descargamos de alguna forma, ¿no? O alguien te dice algo que automáticamente desde las vísceras sientes el coraje y te dan ganas de gritarle o de darle un manazo o algo así, ¿no? Eso es porque nuestras emociones básicas están regidas principalmente por la parte básica o inferior de nuestro cerebro. Lo podríamos llamar cerebro reptiliano, que es el que te hace como sobrevivir. Entonces es por eso que cuando sentimos un ataque nosotros respondemos automáticamente. O sea, no hay nada que medie entre mi reacción y la emoción, cuando son emociones intensas. Cuando la emoción es menos intensa, tú todavía tienes tiempo de que la información llegue a tu corteza cerebral y el cerebro te ayude a razonar y te diga, a ver, espera, cuenta hasta 10, tranquila. Pero cuando no, cuando la emoción es muy intensa, la reacción es automática. El grito, el llanto, el golpe o esas ganas de ya me voy, son automáticas.
Mediante el mindfulness puedes, como te decía, cambian ciertas estructuras y eso hace que tengas ¿cómo le podría llamar? Una especie de colador o editor antes de que llegue esta reacción automática. ¿Por qué? Porque tu cerebro se acostumbra a que medie esa pausa. Uh-huh. Entonces te llega la emoción intensa y tú estás ya adaptado o ya ejercitaste esa técnica y de tal forma que te acostumbraste o te habituaste a los 25 días de hacerlo todos los días, por lo menos 10 minutos, se recomiendan 20 o 30, uh-huh. Pero si ya lo hiciste, tu cuerpo automáticamente responde con me estoy sintiendo muy enojada. Uh-huh. O sea, estoy entendiendo la reacción. Cuando va llegando la emoción fuerte, estás dándote cuenta porque estás acostumbrada a ver tu presente. Entonces me centro en lo que está pasando y digo, me siento muy enojada o me siento muy asustada o me siento lo que sea que esté sintiendo. Y digo, también funciona para las cosas buenas, ¿no? Pero llega la emoción y antes de que llegue a esa parte automática, también automáticamente ya te responde esta pausa, ¿no? Freno. Pero es automático. O sea, eso es lo genial de esto. Que el cuerpo, al estar habituado, lo hace de forma automática también. Entonces, hay una reacción natural automática que se ve interrumpida por este otro hábito, y entonces puedes, a menos que la emoción sea muy extremadamente intensa, de esas de supervivencia, y ahí, pues bueno, ¿no? Pero es más probable que tengas esta habilidad adquirida de frenar, entender, no juzgar, no esperar y entonces ver las cosas de otra manera y encontrarle soluciones diferentes. Por ejemplo, llega mi hijo y acaba de comer chocolate y yo iba a un lugar, iba de blanco, no sé, ¿no? Llega, me abraza y la reacción natural es uh-huh. Ya me iba, bla, bla, bla. Y a veces lastimamos a las personas con palabras o con golpes. Uh-huh. Entonces, esto sería lo normal, ¿no? Que yo me enoje porque ya me iba, es tarde y estoy presionada. Pero entonces si estoy habituada a tener este tipo de percepción, yo voy a decir, estoy enojada porque mi ropa. Y automáticamente me va a dar la opción, ok, te vas a cambiar en 5 minutos con otro vestido que tienes ahí. Y te lo vas a poner. No es que esto sea mágico, ni es que nunca vas a volver a explotar en la vida. Pero si tienes esta forma es autocontrol. Entonces se trata de eso, de conocerte tanto que ya sepas cuáles son tus caminos y tus reacciones y las puedas prevenir. Que puedas transformar esas reacciones inmediatas hacia cosas más positivas. Uh-huh. Ahorita decías que tenía que ser cierto número de tiempo durante cierto número de días. Sí, es que por ejemplo, para que algo se convierta en algo automático en ti, tienen que pasar. Está la teoría esta de los 21 días, ¿no? De que para que cualquier cosa se convierta en un hábito en ti, deben pasar 21 días repitiéndolo y para perderlo 3 días. Qué triste, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, después de esta cantidad de días, yo dije 25 por decir, no es que tenga que ser, pero más de 21 días, y entonces te empiezas a habituar a este tipo de pensamiento. ¿Cuánto tiempo? Puedes hacerlo, se recomienda, o sea, la meta sería que lo hicieras 20 minutos todos los días. Todos los días. El qué hacer, pues eso de tener la conciencia ahorita, qué está pasando en mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo, me siento mal, bien. Regalarte un momento para meditar. Sí, puedes hacerlo, lo ideal es que lo hagas en un lugar privado, sin ruidos y bla, 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 pero no siempre podemos hacerlo, ¿no? Entonces, cualquier lugar en el baño, por ejemplo, estás en tu trabajo ya y quieres darte un ratito, 10 minutos, vas, espero que sean baños, que haya muchos, ¿no? Porque si no, alguien va a sufrir. Sí. Pero si no, dentro y empezar a hacer esto, ¿no? De, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Cuando haces eso, puedes entender mejor a los demás también. Porque al no estar perdido, esto es como una especie de lamparita que se enciende ante ti mismo, ¿no? Ya no estoy perdido, ya estoy en contacto conmigo y yo soy para mí lo más importante, y eso no me convierte en alguien egoísta, sino en alguien que se conoce y se entiende tanto que puede entender al otro. Que puede ayudar a otros y que también. Puede ayudar a otros en el camino. Entonces son más de 21 días.
De preferencia 20 minutos, pero si no, con 10 minutos todos los días. ¿Diarios? ¿De lunes a domingo? Todos los días. De preferencia. Es como el ejercicio físico, ¿no? Puedes hacerlo 4 días. Si haces 3 veces a la semana ejercicio, está genial. Si haces 4, mucho mejor. ¿Y no ocupas un facilitador, alguien que te esté diciendo, hazle así, respira así? O sea, podrías, ¿tú solo? si quieres, o podrías no. Te decía cuando platicamos al principio que puede ser el mindfulness utilizado como herramienta en algunas psicoterapias. Y es muy bueno. La terapia Gestalt lo puede usar, la sistémica, que es la que yo trabajo también, o la terapia cognitiva puede utilizar herramientas de mindfulness. Pero tú puedes, sin estar en el contexto psicoterapéutico, aprender a utilizar estas herramientas por tu cuenta, o bien estar en un grupo, porque el grupo genera cohesión y permanencia. Es decir, yo decido, porque me siento también ahí, hacerlo, ir y reunirme. Y al reunirme, además de crecer yo como persona, conozco gente y todo fluye bonito. O sea que también hay un grupo. Podría haber. Podría que formarse. Yo sepa, no hay aquí un grupo de mindfulness. Hay de yoga, ¿no? Que es como también que se relajan y eso, pero no. Y entonces puedes hacerlo de manera personal, puedes hacerlo mediante un facilitador, pero lo importante es hacerlo. Así es. Vamos a hacer pausa brevísima, y regresando, pues cuéntanos de todos los beneficios que tú tienes dentro de ti por experiencia propia y también de tus pacientes con esta filosofía. Muy bien. ¿Te parece? Para que nos antojes más, a ponernos a conocernos más. A veces nos da miedo conocernos, esa es otra parte. Volvemos. El roble más fuerte del bosque no es el que está protegido de la tormenta y escondido del sol, es el que está al aire libre, donde se ve obligado a luchar por su existencia contra los vientos, las lluvias y el sol abrasador. Napoleon Hill, escritor estadounidense que es considerado el autor de autoayuda y superación más prestigioso del mundo. Lente Rosa Radio. Seguimos con Lente Rosa Radio y redes sociales hablando del mindfulness, una filosofía muy especial que consiste en conocernos, situarnos en la realidad, no juzgar, y ahí van llegando los 20, ¿no? Va llegando la manera en cómo vamos a desenmarañar esas telarañas que tenemos, pero es difícil a veces conocernos, a veces nos da miedito también. Sí, porque la mayoría de nosotros tenemos monstruos o oscuridades o como le quieras llamar dentro de nosotros, y no siempre nos gusta ver nuestra parte oscura, ¿no? A veces es normal que no la queramos mostrar, pero aparte de eso no nos gusta verla en el espejo. Porque si te concentras realmente en ti, en lo que estás sintiendo, y como hace rato decías, pero ¿por qué me va a caer mal ella si yo soy buena? No, me tiene que caer bien. Y analizar por qué te cae mal, o analizar por qué sentiste envidia, analizar por qué sentiste molestia ante a lo mejor algo bueno que le pasó a alguien. Y es donde dices, no, yo no puedo sentir eso, yo soy una buena persona. Yo no soy envidiosa. No, yo no soy así. Entonces sí, no es tan sencillo como aceptar el conocernos, pero qué importante es. Cuéntanos de los beneficios personales y también con la gente que tú has estado directamente trabajando con esta filosofía. Asunto. De forma personal siempre he sido tranquila, no he sido una persona muy reactiva, pero sí suelo ser alguien aprensivo y quizá miedoso. Entonces, primero empecé haciendo ejercicio, corría. Y al correr pasa algo parecido. Estás tan concentrado, llega el momento en el cansancio físico y tu mente empieza a trabajarte, te concentras, que empieza, digamos que es como la primera parte, pones atención en la respiración, pero aún así yo no sentía una respuesta suficiente, ¿no? Entonces me gusta mucho subir el cerro. Y me di cuenta que cuando subía y ponía atención en mis pisadas, primero las ponía atención porque ya no podía más con la lengua de fuera, pero después empecé a poner atención, tratando de seguir ciertos principios del mindfulness, poner atención a lo que sentían mis pies al subir, mi respiración, poner atención a lo que estaba alrededor y olvidarme de las demás cosas, solo sentir lo que estaba viviendo. Empecé a volverme como muy fan de ir al cerro. Yo decía, bueno, es porque me ejercito y me siento bien, hasta que me di cuenta que era porque dejaba todos mis pendientes en la parte del estacionamiento y al subir estaba libre.
Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me enteré de que estaba llevando esto allá, ¿no? Por lo tanto, me he dado cuenta que a pesar de que sigo sintiéndome incómoda con algunas cosas de mi persona, las acepto de una forma diferente, como si fuera yo una amiga a la que quiero mucho. Y entonces y la aceptas me como acepto, es. ¿no? Cuando uno quiere a alguien, a pesar de que no es que te ciegas ante lo que la persona es, o sea, tú te das cuenta de quién es tu amiga o la persona que amas, y aún así se llama amor incondicional. No me importa que seas X, Y, Z, así te amo. Y es lo mismo que empieza a pasar, ¿no? Dices, ok, sí, tienes el cabello así, o tienes los 20 kilos, o eres una llorona, o lo que sea, pero así te amo. Entonces el hecho de aceptarte y amarte abre todo lo demás, ¿no? Porque entonces sí. si no te juzgas tú, ya el juicio de los demás deja de importar. Ya no es tan importante. Al principio comentabas que cuando se empezó a implementar, que se vio que no nada más era como algo espiritual, sino que se extendía a lo físico. ¿Qué cambios positivos físicamente tú has sabido que se han dado gracias a esta filosofía? Por ejemplo, empezaron a usar, el médico que te comentaba empezó a usar esto para el estrés. Y notó que las personas se enfermaban menos. Al tener menos cortisol en el cuerpo, porque había menos reducción de estrés, las personas se enfermaban menos. El sistema inmune empezaba a mejorar. Y enfermedades crónicas que les producían dolor crónico agudo empezaban a ser como menos dolorosas, y algunas de ellas hasta podían remitir. Entonces, primero eso, ¿no? Y luego utilizaron estas técnicas para la depresión. La persona deprimida usualmente está muy llena de deberías. Debí haber hecho esto, debí esto. Lo hubiera. Es decir, dicen, ¿no? La depresión se centra demasiado en el pasado. Y como el pasado no lo puedes modificar y la culpa llega y el dolor también, estás dándole vueltas y vueltas a esto. Es que a estas alturas yo ya debería haber hecho esto y así. Entonces se dieron cuenta que al aceptar, entonces la depresión también disminuía. Es decir, los sentimientos de tristeza que forman la depresión podrían reducirse bastante. Entonces era primero para el estrés, luego la depresión y la ansiedad, porque al estar centrado en lo que está pasando, entonces sientes menos miedo, porque hay una especie de control de ti mismo. Entonces la ansiedad también disminuye. Luego fue utilizado para trastornos alimenticios y es genial. ¿También? La mayoría de las personas con trastornos alimenticios, al menos el comer compulsivo, por ejemplo, la anorexia y la bulimia es otra historia. Pero vámonos al comer compulsivo. Tú comes y no sientes saciedad, porque la saciedad que buscas es más bien espiritual o emocional. Nunca te vas a llenar. Y el pan no la cubre, ¿no? O sea, sí es como una caricia. Te cubre a ti, pero a la necesidad emocional no. Cubre tu cuerpo. Y entonces, si tú estás comiendo y te das cuenta, estoy muy ansioso, estoy comiendo y necesito comer porque necesito sentirme mejor porque me siento muy mal. Y te das cuenta, ok, este bolillo, a mí me encantan los bolillos, ¿no? Y este chocolate, ¿realmente va a cubrir este hueco? Y entonces sabes que no. Y así es probable que puedas detenerte. Porque el comer compulsivo es como perderte, no veo, no siento, como. Y entonces cuando yo me siento, estoy asustada o estoy muy triste, por eso quiero comer, porque al comer me siento como cubierta o llenita, o al menos me distraigo y no pienso en mi dolor. Y entonces llega esta otra situación de decir, no necesitas. O sea, la comida no te va a abrazar de la forma en la que tú lo necesitas. Entonces te da la opción, ¿no? Ve y busca un abrazo con alguien, o ve y toma agua. A veces es solo sed, no es hambre. Y entonces para trastornos alimenticios también puede funcionar para personas que comemos de esta forma compulsiva. Y también para mejorar tu rendimiento en tu trabajo. Por ejemplo, si tú estás centrada en el ahora, es menos probable que te equivoques, y entonces vas a cometer menos errores en el trabajo, más concentrada, vas a ser más eficiente. Entonces, si nos ponemos a analizar, pues hay muchísimas ventajas de practicar este tipo de técnicas. Y quien quiera practicarla, quien quiera decir, yo ya quiero empezar, ¿qué necesita?
querer. La primera parte es tener la voluntad. La segunda, empezar a buscar a alguien que pueda enseñarte, o bien comprar un libro o googlear y poner en internet. Hay videos muy buenos. Y una técnica que les puedo platicar así rapidita y que cualquiera puede hacer en cualquier momento se llama la técnica de la pasa. Aunque la pasa puede transformarse en ciruela en este caso, o lo que tengamos cerca, uva, lo que sea. El asunto es tomar la fruta y tienes que concentrarte, ¿no? Estamos hablando del momento presente, vivirlo. Entonces, con tus 5 sentidos tienes que utilizarlo, ¿no? Ok, la huelo, la pruebo, la saboreo, la toco, es decir, me centro en la fruta y en lo que mi cuerpo siente al ingerir la fruta, tocarla, acariciar la uva, ¿no? Olerla y todo eso. Entonces, así puedes empezar. Y si no, solo date cuenta de dónde estás y trata de ser bueno contigo. Dice, la primera parte es aceptar que funciona, la segunda parte es querer hacerlo, la tercera parte es ser bondadoso contigo mismo, no juzgarte y disfrutarte, y la última parte es repetirlo con constancia. Me encantó también esa parte donde dices que es un amor incondicional hacia ti, y eso es muy, muy bonito, porque normalmente lo tenemos hacia los hijos, hacia la pareja, hacia los padres, hermanos, pero primero hay que tenerlo hacia uno mismo. Aimee, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tu conclusión del tema de hoy, algo que le quieras decir a quien nos escucha y nos ve. Me gustaría recordarles que todos somos seres imperfectos, y que es muy fácil juzgarnos y desear ser diferentes, ¿no? Difícilmente alguien se siente satisfecho con lo que es, pero si tomamos conciencia de lo que somos y nos tratamos con bondad, no nos juzgamos y tampoco tenemos grandes expectativas, sino aceptamos lo que la vida nos da y lo que somos, es más probable que seamos felices. Entonces, la felicidad es como nuestra meta última, ¿no? Y les recomiendo que aprendan un poquito más de mindfulness, que se empapen de eso y ojalá les guste y les pueda servir. Muchas gracias por tu aportación, por esta información tan valiosa, por estar con nosotros. Ángela Ayala, gracias a nuestra casa en Radio Aztlán. Y pues la próxima tendremos un tema también de su interés. Mientras tanto, me despido con la frase de todos los lentes rosa, y es: tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos buscarán la forma de florecer en ti. Hasta muy pronto. Y eres tú quien decide el color. Y eres tú quien decide el color. Y eres tú quien decide el color. Lente Rosa es realizado en Estudio Azrael.